www.radios.uner.edu.ar. Economía de bolsillo. Economía de bolsillo. Promediando la semana, le damos una vuelta más al análisis de la política y la economía en la radio de la universidad. un programa impulsado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Economía de Bolsillo, el programa impulsado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La última emisión de esta temporada de Economía de Bolsillo. Nos quedamos hasta las 21:30 por todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y voy a saludar al resto del equipo. Buenas noches, Ignacio Trucco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cecilia? Muy buenas noches, muy contento de estar nuevamente en Economía de Bolsillo en esta última edición del año 2021, con todas las ganas de analizar la política y la economía argentina. Así que muy contento. Y nos toca este último programa del año en el día en que se cumplen 20 años del Corralito, implementado por Domingo Cavallo cuando era ministro de Economía hacia el final del gobierno de Fernando de la Rúa. Vamos a recordar un poco este tema, ¿o no, Claudio Coronel? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Ceci. Sí, un momento creo que bastante complicado. Comenzaron a desquebrajarse las bases del modelo de la convertibilidad. Ahora un ratito, si quieren, repasamos algunas cositas y las charlamos con Ignacio también. No sé si antes de... Sería una buena introducción para este programa de cierre, ¿no? Sí, exactamente. Y con nosotros, como siempre, también bien, Gabriel Weidman. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Hola, Ceci, hola, Ina, hola, Claudio. La verdad que sí, nos tocó un último programa del año en una linda fecha para cerrar ciclo, como decía Claudio, comenzando el cierre del ciclo del neoliberalismo en Argentina. Un programa de radio cerrando un ciclo, cerrando un año. Así que lindo programa va a ser hoy. ¿Y cómo están vivos los recuerdos, la memoria, los fantasmas del Corralito, ¿no? ¿Vieron lo que pasó este fin de semana con esas fake news que circularon por redes sociales y que provocaron que mucha gente fuera a los bancos a retirar sus depósitos en dólares con esta operación, podemos decirle, que hubo diciendo... por mensajes de WhatsApp, por audios, con documentos falsos también, diciendo que se venía un corralito para los depósitos en dólares. ¿Me empiezan a contar qué trajeron para esta noche, chicos? Claudio. Sí, vamos a estar haciendo un pequeño repaso de este año de lo que fue la macroeconomía. Vamos a ver algunos puntos, cómo cierra el año, cómo venimos después de la pospandemia y qué cabe a partir de esto esperar para el año que viene. Después de última en marzo veremos, o febrero cuando retomemos, veremos si estábamos equivocados. Seguramente. Esperemos que sea pospandemia, porque la variante Omicron vieron que estuvo pegando bastante en los mercados estos días. Igna, ¿qué trajiste? Vamos a hablar de la cuenta de inversión en la Argentina. Salieron unos datos interesantes el INDEC sobre la composición de la inversión y además por cortesía de Claudio Coronel. Vamos a actualizar también 2021, que me hizo el favor, digamos, de complementar ese dato que no lo aportó el informe de INDEC. Gaby. Vamos a estar hablando un poco, retomando lo que plantea Claudio, un cierre de año y un panorama para los próximos meses, la situación más bien social del país, retomando un poco la evolución de la variable laborales, de ingreso, de pobreza, y pensar qué panorama se abre por lo menos para los próximos meses y cómo se puede encarar el próximo año, ¿no? Muchas gracias, Gaby. Nos quedamos hasta las 21:30 en todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Como siempre, vamos a tener también invitados, entrevistas. Chicos, ¿nos metemos ya con uno de estos temas o hacemos un poquito de memoria de estos 20 años del Corralito? Sí, yo creo que habría que comentar algo. Igna, ¿vos querías decir algo? Si no, te introduzco un poquito. Sí, en realidad no tanto en materia económica, sino en materia emotiva. Digamos, creo que la crisis del 2001 o el caso del Corralito fueron esas fechas
en las cuales uno se acuerda dónde estaba, qué estaba haciendo cuando se anunciaron las medidas o cuando se produjeron los hechos, ¿no? Y bueno, efectivamente, o con las Torres Gemelas, ¿no? Todo el mundo se acuerda, fue el mismo año, el año 2001 fue el año de las Torres Gemelas, de la gran crisis de las .com en Estados Unidos. Fue un año que marcó un quiebre a nivel internacional, ¿no? Se puede decir que fue el momento crítico de pasaje, digamos, a la globalización financiera unipolar, que parecía no tener límites, a una época, bueno, ya discutida, ¿no? Donde se empieza a discutir. Y la crisis en Argentina... De algún modo también en ese momento lo vivíamos como empezó de nuevo la historia, porque también veníamos de tiempos de hablar tanto del fin de la historia, y es la historia de nuevo está traccionando. Exactamente. De hecho, vuelve la historia porque vuelve, digamos, a discutirse esa unipolaridad, porque vuelve a ponerse en objeción, en cuestión, la unilateralidad del mercado financiero y mundial liderado por los Estados Unidos como el único modelo social posible. Y entra en crisis en Argentina, en Estados Unidos, y aparece Rusia y aparece China. 2001 es el año en el que empieza a crecer aceleradamente el PBI chino. Hasta el 2001 todavía China era un país de la periferia, claramente de la periferia. En el 2001 empieza a darse esa masiva migración de empresas de mano de obra a fabricar en China. O sea, es un año bisagra en la historia de la humanidad, probablemente mucho más que el 2020, a pesar de que a cada uno lo parezca hoy en día, pero en la historia evidentemente va a ser un año de cambios fuertes. Además, si uno ve, por ejemplo, la bolsa en Estados Unidos, pinchó la burbuja histórica, una burbuja que incluso le ganaba a la del 1930. La crisis del 2001 fue en realidad el comienzo de lo que después va a ser su continuación en el 2008. Si uno ve la evolución del mercado bursátil norteamericano, acá en el 2001 se mantiene algunos años y después vuelve a caer. Y recién después del 2010 hay una recuperación consistente. Es decir, que es un momento de transformación y Argentina es parte de ese proceso. Porque el gobierno que cae con el corralito es un gobierno que estaba directamente implicado geopolíticamente, culturalmente, con los intereses globales financieros que dominaban hasta entonces. Y que de algún modo se lleva puesta la crisis financiera internacional. Y con el Fondo Monetario de por medio, ¿no? Porque el Fondo Monetario en aquel entonces se negó a financiar, a seguir financiando el gobierno de Menem con el liderazgo, de la Rúa con el liderazgo de Cavallo, ¿no? Que era una una persona muy conectada con la banca internacional, siempre lo fue, de hecho es uno de sus principales activos para resolver el problema de la deuda externa en el 91, ¿no? 90-91. Además, en esos años, porque digamos, y lo veo muchos jóvenes hoy pseudo libertarios, ¿no? Creo que no terminan ni siquiera de entender la propia filosofía que defienden, pero muchos reivindicando a Cavallo, diciendo frenar la inflación. Cuando uno mira los datos macroeconómicos y observa el modo en el cual se montó ese programa, ese modelo de acumulación de esos años, uno observa y dice, bueno, a ver, ¿cómo logró sostener ese 1 a 1 y eso? Cuando uno mira los datos del sector externo, yo tengo por ahí algunos guardados, la cuenta corriente, ¿no? Tuvo varios valores, ¿no? Pero llegó, por ejemplo, en el 95 a un valor de menos 5.000 millones, es decir, manejábamos déficit muy, muy altos en promedio, perdón, y más bajo en el 94, porque claro, tengo los ejes al revés, llegamos en el 98 a 14.000 millones de dólares negativos, en el 94 a 10.000 millones de negativos, y eso se financiaba vía préstamos tanto del sector público como del sector privado, en el sector externo, muy similar a lo que fue el gobierno de Macri. Obviamente fue mucho más largo esto y tiene otra naturaleza, teníamos alguna otra fluctuación, pero siempre sostenido, digamos, el ancla cambiaria a través del endeudamiento externo. Y por supuesto, después de la crisis en el 2001, cuando uno mira la serie, se produce una frenada súbita, se cortó el financiamiento, claro, y Argentina se quedó sin el elemento que era el real elemento de estabilidad, entre comillas, de ese modelo, que era el flujo de dólares que permitía financiar el desequilibrio y la restricción externa que nunca fue resuelta por parte de la Argentina. Además que, por supuesto, eso no solo fue eso lo que frenó la inflación en ese momento, sino una apertura externa, que los famosos todos por 2 pesos, era un modelo a todas luces insostenible. De hecho,
cuando De la Rúa asume y entra al gobierno para ganar políticamente, afirmó que iba a sostener ese corralito, iba a sostener esa paridad 1-1, y volvió a llamar a De la Rúa, De la Rúa volvió a llamar a Cavallo para que manejase la situación, y por supuesto, cuando se termina ese flujo de dólares, ¿cuál es la medida que toma Cavallo? Bueno, dice, gente, porque recuerden que el modelo de la convertibilidad sostenía que no, digamos, que tenía que haber una igualdad entre pesos circulantes y pesos dentro de la Reserva del Banco Central. Entonces, claro, había que frenar la salida de pesos porque equivalía a salida de dólares. Entonces, y además también, ojo, porque ahí también estaban, digamos, los depósitos dolarizados. Exactamente. Eso es muy importante. Y al mismo tiempo, digamos, uno no puede, hay un montón de países que tuvieron durante mucho tiempo cuentas corrientes negativas financiadas desde el exterior. Polonia, todos los países del este, los propios países asiáticos recibieron años y años y años, décadas, financiamiento internacional. Claro, pero ¿qué hacían con esos dólares? No se los gastaban en turismo. Exactamente. Vamos a hablar del tema de eso, pero... Sí. ¿Qué hacían con esos dólares? Esos dólares básicamente estaban muy cuidados, ¿no? O sea, dólares cuidados, ¿no? Se usaban básicamente para un tipo de inversión que permitía mejorar la matriz exportadora, entonces capaz que después de 10 años empezaban a exportar y compensaban, ¿no? Pero Argentina no, Argentina se encontró que después de un masivo endeudamiento con el cual se dolarizaron los depósitos, empezó a tener cuentas corrientes negativas, pero porque la parte importante de esa plata se había fugado y otra parte se había consumido, digamos, se había consumido en algunas cosas importantes, porque hay que decirlo, hubo unas modernizaciones significativas en muchos sectores. El campo, por ejemplo, se modernizó fuertemente, cosa que permitió después el crecimiento con las nuevas condiciones internacionales post-2003. Hubo modernización en los servicios públicos, digamos, recuerdan los teléfonos, lo que eran, ¿no? O sea, hubo un montón de aspectos que se modificaron, pero el saldo final era extremadamente negativo y de ahí la crisis, ¿no? La esperanza de que un país como la Argentina, con la estrategia que se ha dado a la Argentina, en realidad creo que es más correcto decirlo así, pueda desarrollarse sobre la base de un financiamiento infinito, era poco realista, ¿no? Era poco realista. Se requiere financiamiento, pero se requiere también una política de desarrollo. Sin esa política de desarrollo, las cosas terminan como terminan. Exactamente. 2 palabritas más sobre esta efeméride para poner también una cuota de lo que era la intensidad política con la que vivíamos en esos días, quizás también con cierta candidez juvenil que creíamos que íbamos a transformar de una vez por todas todo. Tengo intensos recuerdos de las asambleas populares, las asambleas barriales, donde se ponía en discusión absolutamente todo, no solo lo económico, un estado deliberativo permanente y también un recuerdo muy intenso de algo que hicimos con lo que era el equipo en el que yo participaba de investigación y de extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, que hicimos una recorrida por algunas de las fábricas que estaban recuperadas en ese momento por Bruckmann en Buenos Aires, por Sanón en el sur, que después pasó a llamarse Fasimpat, Fábricas Sin Patrones, donde en ese momento se daban experiencias que uno realmente no podía creer lo que veía, porque veía cómo se sostenía la producción y veía a la comunidad reuniéndose en las fábricas discutiendo cómo seguir adelante. Bueno, hasta aquí el recuerdo de la efeméride. A 20 años de la implementación del corralito, ya está en comunicación con nosotros nuestro primer invitado de esta noche, es Nicolás Boskin. Con él vamos a hablar acerca de las últimas medidas tomadas por el Banco Central, entre otras cuestiones. Nicolás es economista, politólogo y doctor en ciencias sociales. Buenas noches, Nicolás, bienvenido a Economía de Bolsillo. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Veo un par de caras conocidas acá que no sabía que iban a estar, así que un saludo para todos ustedes. Al contrario, Nicolás, muchas gracias por atendernos, por estar con nosotros esta noche y poder charlar un poco sobre economía argentina. Bueno, recién estábamos hablando, haciendo una efeméride del corralito. Te pregunto, ¿cómo recordás vos aquella fecha? Supongo que tenemos una edad más o menos similar y estamos marcados, ¿no? por esa época. Si quieren cuento mi historia personal. Yo, si no fuera por Cavallo, sería ingeniero.
Es verdad, o sea, yo estaba en un secundario técnico, yo tengo 35, estaba en ese momento en cuarto año del secundario, estaba en un secundario técnico, en un bachillerato en electrónica, y mi carrera iba para ese lado. De hecho me gustaba la física, todo mi perfil iba por ese lado y me gustaba y me iba bien. Y cuando estalló el 2001 yo quise saber de qué se trataba todo esto, qué estaba pasando, quise encontrar una explicación. Si bien en mi caso yo nunca había sido, digamos, no sufrí los efectos en términos muy fuertes, mis papás nunca perdieron su trabajo, mi familia estaba bien, qué sé yo, no fui de los sectores que sufrieron la crisis de forma seria, más allá de algún que otro tropezón, digamos, no fui claramente de los perjudicados, y al revés, en todo caso uno podría decir que fui de los sectores más bien beneficiados, sobre todo en los 90, por el tipo de cambio apreciado y la posibilidad de viajes, esas cosas, pero quería saber de qué se trataba. Y entonces empecé a interesarme por la economía, empecé a interesarme por la política, empecé a interesarme mucho por, no sé, quisimos en nuestro colegio armar un centro de estudiantes, no nos dejaron, después llegamos al último año secundario y ahí ya como que, bueno, todo empezó a ser lo importante del viaje de egresados, pero de alguna manera la sensación era que efectivamente tenía ganas de entender qué pasaba, y por eso cuando a los 2 años terminé el secundario me anoté en la carrera de economía. Así que, digamos, en ese sentido soy economista por el 2001 en gran medida, y en cuanto a los recuerdos de esa fecha, digo, más allá de que en ese momento uno, no sé, yo miraba todos los discursos por televisión, estaba muy atento a las cosas, si bien era chico, no entendía mucho, sí, lo que tengo es un recuerdo de la sensación de la locura, en el sentido de cómo no nos van a dejar sacar nuestra plata, como si fuera una cosa como si fuera inaudita, una locura, y mucha gente con muchas ganas de romper todo, y donde ahí en todo caso lo que uno pensó después, o por lo menos en mi caso pensé después, es cómo terminó en gran medida cayendo la responsabilidad política sobre los políticos principalmente, y no tanto sobre las empresas, y no tanto sobre los bancos, y no tanto sobre el capital concentrado. Digamos, como de la crisis de la convertibilidad, en muchos casos lo que nos termina quedando, más allá, es la idea de, no solamente la corrupción, digamos, porque eso es el discurso más sencillo, pero digamos, sí pensar que lo que hay detrás es un mal manejo de la política, cuando en realidad, si uno se pone a pensar quiénes fueron los grandes ganadores de la convertibilidad y del modelo que fue en 2001, no son los políticos principalmente, sino que son determinados sectores económicos concentrados que pareciera que salieron totalmente indemnes. Y de esos. Sí, completamente. Sí, de hecho, digamos, no, te decía Nicolás que de hecho, digamos, bueno, quizás la figura de Cavallo sí sufre, ¿no?, un deterioro muy fuerte, y que es una persona que está muy ligada al sector financiero, ¿no? O sea, Cavallo evidentemente fue siempre una persona muy conectada, incluso directamente con el sector financiero. Pero es cierto, digamos, ¿no? No se cuestionó, no llegó a cuestionarse la Argentina el modelo, por ejemplo, de integración financiera al mundo internamente. Todavía hoy sigue siendo una deuda, ¿no? Con la misma ley de la dictadura y, bueno, en un lugar donde encima vos conocés muy bien, digamos, ¿no? ¿Cómo ves vos si podemos hacer un paralelo entre el 2001 y la actualidad? ¿Se puede hacer? ¿En qué diferencias? ¿Qué cosas estructurales cambiaron? Inclusive en el contexto actual, ¿no? Que hubo una suerte de meme, no sé qué pasó, que hubo una falsa fake news, digamos. Fake news. Sí, a ver, diría que ahorita hay continuidades, hay elementos que son continuidades estructurales que tienen que ver justamente con el peso del sector financiero, con la dolarización de las carteras de gran parte de la población, y no solamente los sectores más ricos, con un proceso de desintegración de la Argentina industrial que no se revirtió del todo en el periodo posterior, si bien hubo transformaciones importantes, nos pasaron cosas en estos 20 años, hay procesos que se han mantenido. Hay algunas continuidades, pero también hay muchas diferencias en el proceso. Eso como manera estructural. Ahora, respecto a la cuestión de la fragilidad del sistema y sobre todo de lo que surgió esta semana, a principios de la semana, con este comunicado del estudio contable de Salta que terminaba alertando sobre la posible confiscación de los depósitos en dólares, ahí hay que aclarar varias cosas. La primera es que el régimen cambiario y el régimen económico actual no tiene nada que ver con el del 2001. En el 2001 teníamos, por un lado, una restricción a la actividad económica impuesta por ley de convertibilidad que impedía la emisión de moneda
porque por cada dólar que... Ahora, en ambos casos teníamos un contexto de fuga de capitales en curso. En 2001 era súper acelerado, ahora que fue súper acelerado en 2019, si quiere. Ahora no es tan acelerado como lo era en 2019. En 2001 había una restricción a la posibilidad de emitir pesos y básicamente con la ley de convertibilidad, por cada dólar que salía del país, se destruía un peso en la economía doméstica y por eso lo que terminaba pasando era una falta de dinero en la calle que en gran medida se solucionó con las cuasimonedas, que fueron, creo yo, un alivio en ese contexto, un invento rarísimo, pero que terminó funcionando bastante bien para por lo menos permitir que se paguen los sueldos y que la gente pueda tener un peso en el bolsillo para comprar algo. O sea, el régimen de la situación monetaria local es totalmente distinta. Y al mismo tiempo es totalmente distinto el régimen externo, porque en el 2001 nunca se cerró la fuga de divisas. Nunca se prohibió la salida de dólares del país. Lo que se prohibía era que los bancos, era sacar el efectivo de los bancos. Pero con el corralito, de hecho, se prohibió la salida de pesos, pero no se prohibió que vos pudieras ir al banco y sin tocarle el dinero, cambiar los pesos por dólares. Vos podías seguir comprando dólares en el 2001, no podías llevártelos, pero los podías cambiar. Digo, el 2001 fue muy loco el corralito, porque te impedía sacar del banco tus pesos, pero te permitía cambiar tus pesos por dólares al Estado y seguir cambiando tus pesos por dólares al Estado. Capaz en el 2001 nos dábamos cuenta, nos parecía que es una locura, pero uno lo ve ahora y dice, che, pero pará, vos estabas viendo que la gente saque los pesos, pero estás dejando que la gente siga comprando los dólares al Estado y siga fugando dólares. Entonces, es un régimen muy loco y a la luz de lo que pasa hoy es todo lo contrario. Hoy pesos el Estado puede emitir, hoy, digamos, el régimen cambiario es otro, el régimen monetario es otro, pero lo que está prohibido es la salida de dólares. Entonces, y la verdad es que si uno ve los datos del sistema bancario en dólares, Argentina es bastante robusto. Al revés, quizás es demasiado robusto, principalmente en el sentido de que la economía en Argentina muy bimonetaria o demasiado bimonetaria, y la parte en dólares es una parte que es robusta en el sentido de que se han implementado un montón de medidas para evitar esa fragilidad, sobre todo para evitar que los bancos generen créditos en dólares sin el respaldo y que haya una creación secundaria de dólares en el sistema bancario argentino, que es lo que no hay y sí hay en otros países de América Latina. Pero digo, acá tenemos un dato muy claro que en realidad lo que se demostró es que el 2001 fue una cosa ridícula. Sí, fue ridícula, Nicolás, pero también tan ridícula como, por ejemplo, permitir que el Banco Central pierda 20.000 millones de dólares entre las PASO y las generales en el 2019, ¿no? Es decir, no es casual que se garantice la salida de dólares en ese contexto. Son momentos donde se favorece la dolarización de cartera para saldar, digamos, una puja por la divisa, digamos, ¿no? Son momentos muy críticos en la historia nacional y se repiten con bastante frecuencia. Sí, el 2019 en realidad, si bien el régimen también es una situación diferente, sí está claro que hay una... La sensación que tengo yo en el 2019 era que se jugaban porotos más chicos, digamos. Como que en el 2001 claramente lo que estaba en juego no era el partido que gobernara, porque de hecho, el peronismo había ganado las elecciones, había conseguido mayoría en ambas cámaras en las elecciones legislativas que fueron 2 meses antes, e incluso le había arrebatado al radicalismo la presidencia de las 2 cámaras legislativas. Digamos, en el diputados le arrebató la presidencia, en el Senado había renunciado al vicepresidente un año antes y terminó poniendo a Ramón Puerta como presidente de la Cámara, y lo que se jugaba ahí era otra cosa. Se jugaba en realidad un proyecto más grande en términos de la sostenibilidad de la convertibilidad, la apuesta a la dolarización, la propuesta de Caballo en su momento de la canasta de monedas, o ya directamente los intentos de sectores que impulsaban la devaluación. Yo creo que lo del 2019 se jugaba menos cosas, y por eso fue mucho más burdo en un sentido político. Fue básicamente financiar una elección. Y ni siquiera una elección. Si uno ve la salida de dólares en las PASO, fue financiar perder por menos. Porque la verdad es que la posibilidad de que el macrismo diera vuelta a la elección después del resultado de las PASO era muy baja, y sin embargo, se gastaron 20.000 millones de dólares, se gastaron medio fondo monetario en que el dólar no se dispare o en no poner un cepo que les habría hecho perder más votos. Pero que después se puso, ¿no? Se terminó poniendo finalmente. Pero se puso el día después de las elecciones, justamente. El hecho de que yo no sé. Yo en el 2019 yo estaba viendo en Alemania
Así que todas las resultados electorales los estaba siguiendo a horas bastante locas, era como a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y me acuerdo que el día de las elecciones de 2019 estaba todo el mundo esperando 3 comunicados. El comunicado de Macri reconociendo la derrota, el comunicado de Alberto Fernández, a ver qué decía en su primer discurso como presidente electo, y sobre todo el comunicado del Banco Central, a ver qué iba a pasar ese mismo día de la noche, que terminó saliendo la mañana siguiente, pero era como una locura, estamos en una elección presidencial y estamos esperando a ver que el Banco Central nos diga qué está pasando. Y ahí, y todo el mundo sabía que iba a pasar algo, lo cual hacía que todo era demasiado evidente de que si el gobierno de Macri puso la medida un día después de perder las elecciones, es claro que no la puso antes para no perder votos, y es claro que el resultado de todo ese proceso, por lo menos, uno diría, sobre todo el proceso que va desde, porque en principio de septiembre se imponen algunas medidas, pero el proceso que va desde principios de septiembre hasta fines de octubre, quiere decir cuando ya el gobierno está empezando a tomar medidas, porque ya pasó el primer cimbronazo grande después de las PASO, ya todo el mundo, todos reconocieron que iban a perder. Pasaron 2 meses y 2 meses siguió la canilla completamente abierta. Esos 2 meses de canilla abierta claramente son 2 meses de estar financiando, sosteniendo la fuga de capitales con el endeudamiento que había con el Fondo Monetario para perder por menos. Entonces, políticamente es una locura, y por eso digo que en el 2001 lo que vemos es una discusión, si quiere, un poco más profunda. Y lo de 2019 es de la tragedia a la farsa, citando a Marx. El 2019 fue una farsa, se armó un tremendo revuelo para perder por poco, no para un modelo de país distinto. Claudio, Gaby, Ceci. Sí, y volviendo a la cuestión ya actual con el tema de las medidas del Banco Central, que fueron criticadas, se centró mucho la crítica en cuanto a que impactaba a la clase media y las posibilidades que tenía de viajar. ¿Qué opinión te merece y cómo podés clarificar un poco las medidas? Vimos por ahí algún hilo muy interesante que habías hecho en Twitter, a ver qué nos puedes decir, y sobre todo para la gente de pie. Sí, que claro, es una medida molesta, es una medida incómoda, no simpática, molesta. En primer lugar, molesta para los trabajadores del sector de turismo, digamos, molesta para las agencias de viajes y para las pymes de viajes, las agencias de turismo que viven de la intermediación y del armado de viajes, sobre todo de las pymes, digamos, las grandes tienen un negocio financiero por otro lado, pero sobre todo para las pymes y los empleados del sector turismo, que en su gran mayoría son empleados que no suelen tener grandes sueldos y que muchas veces tienen bonos por pasaje vendido y un montón de sueldos informales o de flexibles, que ante una medida como esta posiblemente ven reducidos sus ingresos, digamos, son los primeros perjudicados por esta medida, y nadie los ha mencionado en general, pero digo, es importante, pues son laburantes que están un poco siendo perjudicados. Obviamente toda la gente que pensaba viajar está perjudicada, ya sea la gente que a partir de esto termina decidiendo hacer otro viaje porque no tiene la plata para pagar todo junto, o la gente que tiene la plata para hacerlo pero pensaba financiarse de otra manera y entonces tiene algún tipo de incomodidad. Eso está claro, es una medida incómoda y a nadie le gusta, y eso digo que el gobierno no estuvo como, bueno, vamos a molestar a la gente ahora, hacer lo que les moleste porque no nos votaron, entonces vamos a castigar o algo así, no tiene ningún sentido eso. Acá el contexto es muy claro y es un contexto de acuciante falta de dólares. En este momento, las reservas netas del Banco Central, el concepto de reserva neta es un concepto discutible porque no es un dato oficial del Banco Central. Las reservas netas o las reservas de libre disponibilidad son un cálculo que hacen las consultoras y no todas dicen lo mismo. Por eso digo, no es un dato fijo, pero las reservas del Banco Central están en 42.000 millones de dólares ahora y hay entre 3 y 5.000 de reservas netas. El día 22 de diciembre vencen 1.900 millones con el Fondo Monetario. Está viajando esta semana una comitiva del Ministerio de Economía y del Banco Central para renegociar, sobre todo para renegociar los vencimientos, o para ver si llega a algún acuerdo o un primer preacuerdo antes de llevar a un acuerdo que el gobierno decidió que se discuta en el Congreso de la Nación. Y por eso, obviamente, antes del 22 de diciembre no va a estar resuelto. Y el año que viene hay vencimientos por 19.000 millones y otros 19.000 en el 2023. Si hacemos una pequeña cuenta de cuál es el superávit comercial que tiene Argentina, que el año 2021 es un superávit bastante alto de 13.000 millones de dólares, y es esperable que el año que viene sea más bajo que este, básicamente porque es esperable que siga creciendo la economía, que siga creciendo la industria, y cuando la industria crece demanda insumos y el superávit comercial baja. Entonces, es esperable que si la economía crece, el superávit comercial caiga un poco, a menos que haya algún tipo de o boom de precios externos, que tiene otros problemas, pero que lo haya, o que haya algún tipo de expansión de las exportaciones no convencionales o algo raro. Es razonable pensar que el superávit comercial del año que viene va a ser un poquito más bajo que el de este año, lo cual tampoco está mal,
Y entonces, hacemos la cuenta de que si tenés 5, tenés que pagar, te ganás 13 y debes 19, no llegás. Entonces, y en el contexto de este mes en particular, tenés 3, tenés 5 y tenés que pagar 2 en un mes y te quedaste sin dólares. Entonces, en este momento, la acción que tengo yo es que está claro que el gobierno lo que preveía era, en antesala de un Black Friday, digamos, de un día de muchas promociones y descuentos, en un momento en el cual hay mucha gente que tiene muchas ganas de viajar, porque hace mucho tiempo que no viaja, gente que solía viajar hace mucho tiempo que no viaja, de todo tipo, mucha gente que tiene sus familias en países limítrofes y quería viajar a visitarlas, de todo. Argentinos que viven afuera, que igual tienen la cuenta en Argentina y querían venir a visitar Argentina y que obviamente financiar en pesos en cuotas les sale mejor. Digo, que el gobierno preveía que en este Black Friday, en esta fecha, iba a haber un aluvión de dólares que se iban a gastar y que se iban a pagar todos juntos ahora. Y entonces se encontró que la medida más razonable para cuidar esos dólares hoy de corto plazo era prohibir los pagos en cuotas, no porque los pagos en cuotas generan más pérdida para el Estado que los pagos sin cuotas. Más allá de que en los pagos en cuotas hay un subsidio implícito, eso no es el punto central. El punto central son los dólares, y los dólares que pone el Estado son los mismos en los dos casos, pero desincentivar la demanda de dólares. Digo, que un aluvión de dólares que podría haber habido el viernes pasado se frene en vistas de una negociación con el Fondo Monetario de emergencia respecto al pago del 22 de diciembre. Solo para un par de datos centrales. Argentina tiene desde el año 2011 un déficit de cuenta de turismo. Quiere decir, los argentinos gastamos en el exterior más dólares que lo que los extranjeros gastan en Argentina desde hace 10 años. Es un dato que en los 90 era súper alto, se revirtió en la primera década del siglo y a partir de 2011 sigue siendo deficitario, en algunos años muy deficitario. 8.000, 9.000 millones de dólares por año en los años de oro del macrismo, 2017, 2016, que la gente venía de Chile con los televisores. Argentina tenía el tipo de cambio en ese momento, el dólar más barato que en la convertibilidad. Eso en 2019 ya bajó a 4, bajó a la mitad que en 2017 porque la economía argentina, obviamente, Argentina es un país más barato y el mundo se nos hizo más caro. En este momento Argentina es un país efectivamente barato y el mundo es caro, pero, por otro lado, en esa cuenta de dólares lo que tenemos es que con la existencia del cepo, la mayoría del turismo receptivo no liquida sus dólares en el mercado oficial, sobre todo los de países limítrofes. Cualquiera que conoce a un extranjero que viene, lo primero que le dice es, che, no usa tarjeta de crédito extranjera, cambia los dólares en el hotel o cambiáselos a alguien y vas a conseguir un mejor cambio. No saques pesos argentinos del cajero con tu tarjeta de débito de afuera, lo cual es razonable. Entonces, es difícil que el 2022 sea un año superavitario, ¿sí? Sobre todo porque aparte de la pandemia han cambiado muchas cosas, la gente no se va a jugar a hacer viajes internacionales muy largos, por riesgo de que se suspendan vuelos, de que vuelvan cuarentenas. Todavía estamos en un mundo en pandemia, y entonces, si uno supusiera que el 2022 va a ser parecido a 2019, pongámosle que fueron 4.000 millones de déficit, o un poco peor, le sigue sumando elementos a esa cuenta que no da, que claramente no está dando. Y entonces, lo lógico es entender que la falta de dólares es un problema acuciante. Y en ese sentido, es importante, muchos economistas ortodoxos salieron a decir que los dólares no faltan, sino que faltan los dólares a 100, digamos. Básicamente que nadie le vende los dólares al gobierno al precio que el gobierno los quiere comprar, que es a 100, que es el dólar oficial. Y lo que uno tiene que resaltar, y es importante que se entienda, es que no es lo mismo que el dólar paralelo esté a 200 o que el dólar financiero esté a 200 y el dólar oficial a 100, que el dólar oficial esté a 200. Frente a la idea de unificar el mercado de cambios, que el problema es el cepo, que el problema es el dólar mentiroso o todo lo que se quiera decir, lo cierto es que la enorme mayoría de los precios internos de la economía están fijados al dólar oficial, porque es el precio al que se pagan las importaciones, porque es el precio al que se pagan los insumos importados y porque es el precio que se pagan las exportaciones que después repercuten con su semejanza en el precio doméstico. Somos un país que exporta alimentos. Si aumentamos el dólar oficial, va a subir el precio de la comida localmente. Entonces, en este contexto, la alternativa fácil para evitar la fuga de dólares o la insuficiencia de dólares para pagar la deuda, el término fuga no le gusta mucho a los ortodoxos, pero la insuficiencia de dólares para pagar la deuda que se plantea en este momento, lo que suele decir la ortodoxia es sincerar el valor o algún eufemismo de devaluación. Y si
se devalúa la moneda, lo que va a terminar pasando es un aumento del precio de las cosas y va a aumentar la pobreza y va a bajar el salario real y se van a ver perjudicadas un montón de personas que son aquellas que jamás soñaron con viajar al exterior. Entonces, si bien es cierto que esta medida perjudica a sectores de la clase media, si bien es cierto que perjudica a ver, decimos que perjudica al 10% más rico, pero dentro del 10% más rico hay gente que gana 80.000 pesos por mes. Quiero decir, el que decir el 10% más rico no quiere decir demasiado, porque dentro del 10% más rico están los multimillonarios y esta gente a la que le cuesta llegar a fin de mes también. Pero si hay una devaluación se perjudican todos, no todos, pero se perjudican sobre todo los más pobres, sobre todo los que tienen un ingreso asalariado informal. Entonces, si la alternativa es la devaluación y por ende un empeoramiento de las condiciones de vida de las mayorías, tiene sentido pensar en medidas que son antipáticas, pero que salvaguardan de alguna manera el poder adquisitivo de las mayorías, lo cual que se está recuperando muy lentamente y que es hoy por hoy, creo yo, uno de los principales problemas del país, que el salario real es muy bajo. Entonces, una devaluación empeoraría eso, que es hoy por hoy uno de los problemas principales. Nicolás, para cerrar, digamos, para dar un cierre, ¿pensás que el año que viene Argentina está, digamos, en condiciones de sostener un nivel de crecimiento razonable o eso depende mucho de las condiciones externas y de cómo sea la negociación y de acuerdo con el FMI? Yo creo que si no fuera por el problema de los dólares, Argentina tiene condiciones de tener una tasa de crecimiento muy elevada, por varias razones. La primera es porque efectivamente están madurando inversiones y está madurando un proceso de crecimiento que este año tiene elementos de rebote respecto a lo que fue un 2020 recesivo y muy excepcional, pero que también tiene elementos nuevos. Y la verdad es que hay un montón de iniciativas que se están poniendo en juego y que de hecho en muchos casos están aprovechando que el país es barato, pero en otros casos efectivamente hay algunas inversiones dando vueltas. Hay un trabajo muy interesante del Ministerio de Producción que están haciendo cosas nuevas, potenciando muchos sectores en todas las regiones del país. Hay procesos de recuperación económica que están en marcha y sobre todo porque lo que se estaba esperando, por lo menos uno augura, es que suba un poco el salario real. Quiero decir, este salario real formal está creciendo, el informal no, pero en general hay un desfasaje entre ellos. Uno podría esperar que el año que viene suba el salario en general y eso permita que aquellos sectores que venden al mercado interno tengan también más demanda y tengan más capacidad de producir más. Entonces, si no fuera por la falta de dólares, el año que viene sería un año en el que Argentina podría crecer y sobre todo porque el tipo de cambio sigue siendo bastante competitivo. Y eso podría permitir mejorar los salarios y mejorar el nivel de empleo, que se protegió muy bien en la pandemia con las distintas medidas. De hecho, en la Argentina el desempleo no subió mucho, lo cual fue muy bueno. Pero bueno, la contracara fue la caída de salario en ese sentido. Es que eso podría pasar. Ahora, la falta de dólares puede complicar todo podría complicar. Porque si los dólares no alcanzan y el gobierno se ve obligado a devaluar, una devaluación termina perjudicando la capacidad de consumo de los sectores populares y por ende termina perjudicando las posibilidades de producción y de conseguir demanda de los sectores que venden al mercado interno. Entonces, la falta de dólares no es simplemente un problema externo, es un problema interno. La falta de dólares lo que hace es limitar las posibilidades de crecimiento de la economía, del empleo y del salario. En ese sentido es que es el principal riesgo y la verdad es que todo dependerá de qué pase con las negociaciones que haga con el Fondo Monetario y de qué pase con las negociaciones que están pendientes con otros acreedores y de qué pase en general con un montón de variables que son muy inciertas y que no podemos predecir ahora. Nicolás, muchas gracias por esta entrevista muy interesante, muy clara y bueno, la verdad es que estamos muy agradecidos con tu participación. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por la invitación. Era Nicolás Boskin en Economía de Bolsillo. Vamos a la primera tanda de esta noche y enseguida volvemos por todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Economía de Bolsillo en Twitter. @FCECO-UNER. Facebook, Facultad de Ciencias Económicas, UNER. Instagram, @FCECO.UNER. Economía de Bolsillo.
La UNER está con vos. Estudia en la Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Entre Ríos. Universidad pública y gratuita. APUNER. La Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La UNER está con vos. Estudia en la Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de Entre Ríos. Universidad pública y gratuita. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, Se enciende el fogón en la radio de la universidad. La Calandria. El vuelo y el canto del país. En nuestro aire costero, Con la conducción de Soledad Castañares. Lautaro y Lisandro Alarcón. La Calandria. La creación de Mario Alarcón Muñiz. Lunes a viernes. 19 horas. Por Radio UNER. Tu lugar se escucha. La economía social y solidaria es más democracia. En los software libres, los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Es decir, no es una cuestión de precio, es una cuestión de libertad. Las tecnologías libres producen soberanía tecnológica. Ponele un 10 al software libre. www.poneleun10.com.ar. Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria. La UNER está con vos. Estudia en la Facultad de Trabajo Social. Universidad Nacional de Entre Ríos. Universidad pública y gratuita. Facultad de Ciencias Económicas. Estás en Economía de Bolsillo. El programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Tu lugar se escucha. Seguimos en Economía de Bolsillo por todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ahora es el momento del comentario de Gabriel Weidman. Gaby. Gracias, Ceci. Sí, la idea era repasar un poco el panorama socioeconómico, podríamos decir, que se gesta ahora hacia fines del 2021 y una mirada de cómo podemos comenzar el año que viene. Porque este año comienza, recordemos, con ya 3 semestres consecutivos con una tasa de pobreza por arriba del 40%, que es una situación que no se había visto en los años anteriores, es decir, desde que se había reducido la tasa de pobreza, desde post-2001 y crisis del 2001-2002, la tasa de pobreza había llegado a un piso de un 25% en momento de mucha apreciación cambiaria y de valorización de los ingresos del país, pero entra una situación en donde ya tenemos 3 semestres consecutivos vinculados en primer lugar con la situación de la pandemia, ¿no? Donde cae fuertemente la actividad económica y se destruyen los ingresos. Ahí tenemos entonces la dificultad para poder lograr una reducción sistemática de los niveles de pobreza e indigencia del país. Entonces, en primer lugar tenemos ese escenario. El escenario que queda preguntarse ahí es, bueno, si tomamos ese indicador como un indicador que se quisiera mejorar, ¿cuáles son las posibles variables con las cuales se puede incidir para mejorar las condiciones sociales reflejadas en una situación de pobreza monetaria, que es esto que decimos del 40%? Y las variables no son muchas las que se pueden tocar, aunque son muy importantes, que es el nivel de actividad económica o lo que se podría decir el trabajo, ¿sí? Ya sea trabajo salariado o trabajo independiente, por un lado, la cantidad de personas que están trabajando efectivamente. Por otro lado, el nivel de ingresos de la población y como contracara del nivel de ingresos de la población, el valor de los bienes fundamentales, como canasta básica alimentaria, etc. Entonces, lo que nos queda es pensar, bueno, cómo han evolucionado estas 3 variables fundamentales que estamos planteando: el trabajo, el ingreso y los precios, sobre todo de los bienes alimentarios. Por el lado del trabajo, la tasa, se ha mostrado cierta dificultad para generar sistemáticamente trabajo asalariado registrado en forma generalizada en todos los sectores económicos. Lo que se ha visto es una recuperación del mercado laboral. Si bien la tasa de desempleo llega a un 10%, no fue un
a ver, el mercado laboral argentino no se destruyó, sobre todo vinculado con la pandemia, entonces su recomposición, no fue tan fuerte, pero sí sectorialmente hay bastantes discrepancias. Hay una mayor recuperación de lo que son las actividades vinculadas con la industria y el comercio, pero todavía hay dificultades para poder generalizar ese nivel de recuperación económica. Y sobre todo hay mucha dificultad cuando uno sale del circuito formal y encuentra a ver los circuitos informales, ¿no? Los trabajadores informales, que son los más expuestos a este tipo de crisis, son los que más sufrieron en términos de destrucción de empleo. Si bien el empleo registrado también cae fuertemente, se está recuperando, no todavía a niveles previos a la crisis en términos generales, pero sí se está en una tendencia de recuperación. Entonces, pensando eso con los niveles de actividades que se ha visto estos meses, uno podría pensar que los indicadores laborales los próximos meses podrían mostrar ciertas mejoras, vinculados sobre todo con una leve reducción de la tasa de desempleo, una mayor creación de cantidad de empleo y unas mejores condiciones laborales para los sectores informales, pero que en términos de ingresos todavía son los que más expuestos están. Cuando uno ve los niveles de ingresos de la población que menos gana, ¿qué encuentra? Bueno, y también acá está. Encuentra niveles de ingreso que son muy por debajo de los promedios de los ingresos laborales. El ingreso promedio de las personas que tienen ingreso, esto es para la mitad del 2021, fue de 43.000 pesos. ¿Sí? Es decir, el ingreso promedio de una persona que tiene ingresos era de 43.000 pesos hacia el mediados 2021. Pensando ya con una canasta básica promedio de una familia que hoy está también los 50.000 pesos. Entonces estamos hablando de un ingreso promedio en torno siempre a la canasta básica. ¿Y qué ha pasado desde esa situación respecto del ingreso? ¿Ha crecido o no ha crecido respecto de un 50% de inflación como ha ido creciendo la canasta básica alimentaria? Y ahí vuelve a aparecer esto que decíamos de la heterogeneidad de la recuperación. Sectores formales que en alguna medida ya están en posición de por lo menos mantener su salario real, ¿sí? Obviamente no es un salario real hace 2 o 3 años atrás, donde se dieron caídas del 20%, pero sí de mantener por lo menos el ritmo de la recuperación o mantener un salario real respecto de estos últimos meses, estos últimos trimestres. Frente a sectores independientes, sectores no registrados, que les cuesta aún más recuperar esos niveles de mejora de su salario y de sus ingresos. Si uno ve lo que son los indicadores de los salarios de los trabajadores en el INDEC, encuentra que, por ejemplo, en promedio los salarios de los trabajadores privados registrados crecieron en los últimos meses en torno al 5 y 4% como los salarios públicos, mientras que el salario de los trabajadores no registrados creció en torno a un 2,5-3% en el mejor de los meses. Entonces, se ve sistemáticamente mes a mes una diferencia entre algunos meses que se mejora el 4% contra el 2% que se mejoran los salarios de los sectores no registrados. Entonces, uno de los principales focos de dificultad está ahí, en mejorar los ingresos de los sectores no registrados vinculados con, pensemos qué estrategia de ingreso puede haber, o mejorar los ingresos sombras que un poco empujan eso, que es el ingreso registrado, el salario mínimo, o por otro lado vincularlo con programas de ayuda social que lleguen en mejor medida y además que también se vayan actualizando, porque ese es otro de los problemas, que muchos de los programas sociales fueron ajustándose en términos de cantidades, cuando aparecían, cómo se complementaban con otros, pero no tuvieron una dinámica de actualización respecto del 50% inflacionario. Entonces, una posible compensación de los ingresos no salariales vinculados con la dinámica de una política social un poco más precisa o orientada con los sectores informales, que claramente entra en debate con las cuentas públicas, negociación con el FMI, etc. ¿No? Y por otro lado, lo que nos queda es la variable precios que mencionábamos hoy, que es el precio de los alimentos, que entra en una dinámica inflacionaria del 50% ya,
y o latente o atenta a los ajustes del tipo de cambio. Pensemos que hacia el mes de septiembre, octubre, teníamos una inflación en alimentos del 50%, pero con una relativa apreciación cambiaria en los últimos meses, vinculada también con un tipo de cambio bastante competitivo, bastante evaluado, pero sí con una dinámica del tipo de cambio que venía estable en los últimos meses para tratar de controlar la inflación con una ancla cambiaria, y por eso todo el debate con Feletti, con la política de precios cuidados, etcétera, que queda en latencia en alguna medida de ver, bueno, este ajuste da aire para mantener los próximos meses con un menor incremento del precio de los alimentos, o está atento también a una aceleración del tipo de cambio que en alguna medida ya se ha mencionado por parte del Banco Central, que va a poner un poco más de presión sobre la actualización de los precios de los alimentos, o esto era más bien una movida de actualizar los precios antes de que se pongan políticas de mayor ajuste y mayor control sobre los precios, entonces actualizo el precio en octubre pensando en un precio en diciembre, un precio en enero, ¿no? Así que bueno, estas son algunas reflexiones que quería compartir, que nos deja ese panorama. Me parece a mí optimista respecto de la capacidad de generar empleo, de ciertos ingresos de la población, pero todavía con dificultad para mejorar los ingresos de una creciente porción de las personas con ingresos, que son las personas que tienen ingresos no laborables y las personas que tienen ingresos no registrados, que es donde más dificultad está habiendo para recuperar el nivel de salario real y poder reducir un poco esta pobreza del 40%. Muchas gracias, Gaby. Seguimos haciendo un balance de este 2021 ahora con Claudio Coronel. Gracias, Ceci. Yo más macro, mucho más agregado los datos, pero para comentar. La realidad es que, digamos, el año pasado la caída fue tremenda, eso no cabe ninguna duda, una recesión muy importante. Este año va a haber una recuperación, como lo hemos charlado, haciendo unos cálculos con el ojímetro. Podríamos pensar una recuperación en torno al 8% respecto al año pasado, así que no recuperaríamos toda la pérdida del año pasado. Esto hay que verlo porque habría que ver cómo han respondido, mejor dicho, los sectores en la segunda parte de este año vinculados fundamentalmente a lo que es turismo y restaurante, que podrían empujar un poquito más y se acelera un poco más la industria como viene dando, quizá de un poco más arriba del porcentaje y podamos recuperarlo el año pasado. Habría que verlo, a nivel de actividad da cuenta de eso, pero en principio tenemos una recuperación, pero lo cierto es que cuando uno lo mira a esto, la realidad es que seguimos con esa tendencia decreciente del producto per cápita, es decir, cuando uno observa los datos, mira desde el 2010 en adelante, el producto se mantuvo fluctuando en valores más o menos similares, pero con una población creciente. Esto es, la torta se mantiene del mismo tamaño y cada vez hay más gente que necesitan comer de esa torta. Entonces esto implica un nivel de ingreso per cápita cada vez más chico, generando, por supuesto, mayores tensiones distributivas, ¿sí? Que también de algún modo terminan empujando la inflación. Entonces, este año hay una recuperación, sin dudas, la que del año pasado fue extraordinaria, pero queda por verse si logramos torcer esta dinámica en la que venimos ya hace 10 años, y lógicamente esto va a depender del impulso de la industria y de otros sectores también que por ahí están un poco soslayados, pero están vinculados con lo que es gas, petróleo, litio y estas alternativas de energías renovables también que están surgiendo, que serían un buen impulso, sobre todo para conseguir los dólares necesarios para poder financiar el crecimiento industrial y poder hacer un cambio estructural que por ahí ha quedado trunco en el tiempo. Cuando uno mira los datos de consumo a nivel agregado, también han bajado mucho. Esto responde de vuelta al mismo concepto de un nivel de ingreso cada vez más bajo, y también a la caída que ha tenido el salario real. No ha sido tan fuerte la caída en el consumo, pero también lo cierto es que mucho se ha compensado con el creciente endeudamiento que han tenido las familias en la Argentina. Gran parte de esa caída en su ingreso lo han compensado con mayor endeudamiento, lo que significa, si el salario real no crece, menor consumo hacia el futuro. El gasto público se ha mantenido, el consumo público se ha mantenido en niveles relativamente estables a lo largo del tiempo,
y cuando uno mira el dato, ha habido un crecimiento entre el 2020 y el 2021, ¿sí? En términos reales ha habido una aceleración del gasto público, le daríamos un poco la derecha a Guzmán en ese sentido, que él decía que en realidad había sido expansivo, sí es cierto, estos datos lo sugieren, lo que sí hay que ver dónde hubo recortes, pero sí hubo un crecimiento del consumo público. Y cuando nos vamos a mirar los datos de los salarios, Gaby mencionaba un poco esto, recordemos que lo que fue la corrida que hubo a partir de el 2018 fue muy fuerte para la caída de los salarios, pero la realidad es que cuando uno mira la serie desde septiembre del 2017 hasta acá, prácticamente con alguna oscilación los salarios públicos, privados y privados no registrados han caído casi constantemente. En el 2020 hubo un salto importante del salario real, pero luego la pandemia y la aceleración inflacionaria golpearon esto. De todos modos, se observa en este año, un poco en línea con lo que viene anunciando el gobierno, y los datos parecen mostrarlo así, ha habido por lo menos un piso a esa caída, se ha estabilizado y hay una leve recuperación en los últimos meses del año. Pese a que ha habido una aceleración inflacionaria, los salarios le han empezado a ganar, lo que responde, por supuesto, a esta reactivación económica. Lo ideal sería de que el salario real pueda retomar algún sendero de crecimiento, sí, para sostener, como decía Nicolás, el crecimiento. ¿Qué ha alimentado la recuperación? Un poco Gaby lo comentaba. Fundamentalmente el sector de la industria manufacturera es el que ha impulsado el crecimiento. De hecho, podríamos estar hablando de que incluso en el comparado con 2019 estaríamos con un crecimiento industrial por lo menos arriba del 5% respecto del 2019 y obviamente respecto del 2020 el 14%. Otro sector que ha crecido también es el de la energía, el comercio. Ha crecido bastante, estoy nombrando todos aquellos que crecieron respecto del 2019, pero el resto de los sectores plantean una recuperación respecto del año pasado, pero respecto del 2019 vemos que los valores son inferiores. De hecho, hoteles y restaurantes y otras actividades similares, también el transporte, presentan caídas. Por ejemplo, hoteles y restaurantes del 44% respecto al 2019, es un sector muy, muy golpeado por la pandemia. Probablemente este número a fin de año, cuando estén los datos finales, es un poquito más pulido, quizás sea un poquito menos agresivo del 44%, pero sin duda es un sector que no ha terminado de recuperar la situación. Ignacio seguramente lo comente, la inversión ha sido oscilante, pero parece ser uno de los componentes que podría impulsar el crecimiento para los próximos meses. Así que, siendo extremadamente sintético, es un poco el panorama, es un año de recuperación, todavía queda mucho por hacer y queda mucho por recuperar, más allá de lo que se perdió en el 2020. Recordemos que a partir del 2018 fundamentalmente se fue perdiendo mucho y todavía no hemos podido recuperar eso. Muchas gracias, Claudio. Vamos a una nueva tanda, la última de esta noche, y enseguida volvemos con más economía de bolsillo por todas las radios de la UNER. Economía de bolsillo en Twitter. @FCEcoUNER. Facebook, Facultad de Ciencias Económicas, UNER. Instagram, @FCEco.UNER. Economía de bolsillo. La UNER está con vos. Estudia en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Entre Ríos. Universidad pública y gratuita. La editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos ofrece a través de su portal online eduner.uner.edu.ar su catálogo completo de publicaciones científicas, académicas y literarias. Adquiera sus libros online de una manera rápida y segura, ahora también con tarjeta de crédito Visa. EduNer, editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La UNER está con vos. Estudia en la Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Entre Ríos. Universidad pública y gratuita. APUNER.
la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Programación 2021 en Radio UNER. Tu lugar se escucha. De lunes a viernes a las 10, la mañana de la radio de la universidad suena a 3 bandas. En simultáneo desde nuestras 3 emisoras en Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay, juntas para analizar la realidad con perspectiva universitaria a través de un importante equipo de profesionales. Lunes a viernes, 10 de la mañana. A 3 bandas, por Radio UNER. Por Radio UNER. Tu lugar se escucha, por el derecho a la belleza. Al fondo del solar, junto al tapial lindero, viene creciendo un mollecito. No pidió venia ni permiso a nadie para nacer. 2 veces lo troncharon y 3 veces brotó. Transgresor, insumiso, ya supera el tapial y despliega en el aire su libertad silvestre. Si uno recorre el barrio, el ojo alerta, aquí y allá en los patios, divisa viejos molles, predilecta fronda de la calandria, y su verdor evoca saberes olvidados, virtud de la resina, apelativos de la ciencia paisana, de beber, de curtir. No lo han sembrado el viento ni los pájaros. Una antigua raíz bajo el tapial, dormida, quién sabe desde cuándo, decidió un día despertar en busca de cielo y luz. El monte es volvedor, palabra primera de la tierra. Da mucho que pensar el mollecito. Su estilo es el del pueblo. El mollecito del poeta Edgar Morisoli. Estela Sánchez, Carlos Aguirre, Activando Derechos Culturales, Secretaría de Extensión y Cultura, Facultad de Ciencias de la Educación. La UNER está con vos. Estudia en la Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de Entre Ríos. Universidad pública y gratuita. Hasta las 21:30. Economía de bolsillo. Por Radio UNER. Tu lugar se escucha. Estamos en comunicación con Andrés Maramut. Él es politólogo, es investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa y es probablemente uno de los principales politólogos de nuestro país, de la Argentina, aunque en este momento está en el otro lado del Atlántico. Una de las personas más escuchadas en términos de análisis político argentino y mundial. Y tenemos el placer y el gusto y la oportunidad de poder charlar con él en Economía de Bolsillo. ¿Qué tal? Andrés, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola Ignacio, gracias a ustedes por llamar. Andrés, nosotros estamos saliendo de un proceso electoral con cambios políticos, con nuevas configuraciones, digamos, del poder político de Argentina. Y me gustaría que hiciéramos hacer un pequeño balance de cómo fue vos la situación política postelectoral, no solamente en términos, digamos, de la coyuntura, sino también de algunos rasgos estructurales que dejan en evidencia el resultado de la situación. Se dice de Argentina una cosa divertida, que si te vas 20 días, cuando volvés cambió todo, pero si te vas 20 años, cuando volvés no cambió nada. Y lo que estamos viendo después del resultado electoral es que se mantiene más o menos el mismo tipo de competencia bipartidista que tenemos hace 70 años. Solo que esta vez es más competitivo que al principio, cuando surge el peronismo. Y entonces tenemos que volver al 83, y ahí lo que vemos es que hay un partido peronista que puede juntarse o dividirse, y enfrente
un amplio espacio no peronista que puede tener un representante especial como el radicalismo o puede tenerlo fragmentado, como es el caso ahora con Juntos por el Cambio, que es una coalición de partidos. Y lo que se reconstituye después del 2001 y se confirma en las últimas 4 elecciones es ese espacio bipartidista en el cual tenemos un gran actor peronista, que ahora está unificado, y un gran actor no peronista, que está unificado también con personería en 3 partidos, el PRO, el radicalismo y la coalición cívica, que sacan el 40% de los votos hace 3 elecciones, y en la anterior habían sacado el 34% en la primera vuelta con Macri en 2015. Así que, fíjate qué paradoja, con la economía destruida, en Argentina tenemos un sistema político estable. La gente sigue votando a los que produjeron lo que tenemos, quizás porque las alternativas son peores. Por ejemplo, volver para atrás a la dictadura, volver para atrás a Martínez de Oz, o volver al costado, mirando a Chile, a Perú, o incluso a Brasil, donde se rompieron los sistemas de partido, pero eso no mejoró la situación social de los ciudadanos. Andrés, ¿cuáles pensás que son las bases de esta estabilidad política argentina construida en torno a un bipartidismo que incluso, digamos, es como si fuera una excepción en América Latina y que podemos tomar un poco de referencia en la situación norteamericana, ¿no? El bipartidismo norteamericano. Si es que es una referencia para nosotros, digamos, ¿no? Pero ¿cuáles pensás que son las bases? No es la misma referencia porque en Estados Unidos tienen una fragmentación social mucho más marcada. Tienen lo que llamamos clivajes, los politólogos, son divisiones sociales que se tornan políticamente relevantes, que exceden la clase social, exceden la economía. Son, por ejemplo, la etnia. Es muy importante si sos blanco, si sos negro, votás a diferentes partidos. Es muy importante dónde residís. Una cosa es Texas, donde son muy conservadores, pueden portar armas y prohíben el aborto, y otra cosa es Nueva York, donde pasa exactamente lo contrario. En Argentina, por supuesto, que hay diferencias geográficas, pero la diferencia fundamental es de clase, y es más suave que en Estados Unidos. No hay diferencias étnicas, no hay separatismo como en España, no hay extremismos serios por ahora. Y si lo tenemos que resumir, lo que mantiene estable la política argentina es la grieta. La grieta pone a los sectores populares de un lado, con el peronismo representándolo, y a las clases medias del otro, con Juntos por el Cambio representándola. Y esto se mantiene, y no es, aunque parezca extraño, bélico. Es agresivo, pero no es hostil en el sentido que en general no nos vamos a las manos. Hay excepciones, lo que está pasando ahora en La Rioja, donde hay una provincia peronista con una intendenta radical. Le están haciendo la vida imposible, y ayer hubo piñas. Pero eso es infrecuente. Y aún si las piñas fueran frecuentes, son más suaves que en el resto de América Latina, donde hay tiros. Sí. O sea, la violencia política en Argentina es muy moderada después de la dictadura militar y después salir de eso. La prueba de fuego probablemente fue la hiperinflación, ¿no? Que fue muy conflictiva, pero se sostuvo la democracia, ¿no? Sí, la democracia está firme en Argentina, y eso no solo lo dicen los votos, sino la opinión pública y las élites. Y esto es importante. El politólogo Aníbal Pérez Liñán el otro día en una entrevista hablaba de que el factor más importante a la hora de medir estabilidad democrática es el compromiso de las élites. Y las élites no son oligarquías necesariamente. Las élites son aquellos dirigentes que elegimos para que nos gobiernen. Son las minorías electas, no necesariamente selectas. Y en Argentina no hay nadie que quiera jugar por afuera. Algunos de vez en cuando dicen una palabra de más, se les va la mano, pero no están promoviendo un regreso al 76. Y por ahora no tenemos tampoco personas que movilizan a Fuerzas Armadas, como está haciendo Bolsonaro en Brasil, o que hablen de que las mujeres no pueden votar, como hacen los seguidores de Kast en Chile. No llegamos a esos extremos. Andrés, vos siempre mencionás que Argentina tiene un problema en términos políticos con un anclaje territorial, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué pensás que eso es un problema? ¿Cómo caracterizás la relación, digamos, entre los territorios y esta estructura bipartidista o el sistema, digamos, de la gobernanza política en Argentina? La provincia de Buenos Aires es tan grande que si la partís en 4 provincias iguales, serían las 4 provincias más grandes del país. Y dentro de poco, si la partís en 5, serían las 5 provincias más grandes del país. Córdoba quedaría 6ª, y Santa Fe 7ª, y Capital 8ª. Tan grande, tan hipertrofiada es. Si miramos casos similares, federalismo norteamericano, California
que es un país, es la séptima economía del mundo si fuera un país. Tiene el 12% de la población, no el 40%, como la provincia de Buenos Aires. Y San Pablo es un país, San Pablo tiene la población de Buenos Aires, pero solo duplica al segundo estado, que es Minas Gerais, no lo cuadruplica o quintuplica, como Buenos Aires a Córdoba. Es un monstruo la provincia. Y no es un monstruo que domina a los demás, quiero dejarlo claro. La mentalidad de los gobernantes es ambacéntrica. Está en el Obelisco, la General Paz y el conurbano, no sale de ahí. Pero eso no beneficia a los bonaerenses. Al contrario, hay más pobres per cápita en la provincia de Buenos Aires que en el noroeste argentino, porque la coparticipación federal le confisca riquezas de una magnitud que le impide desarrollarse. Y ahí tenemos una paradoja. La provincia de Buenos Aires es grande, pero débil. Y entonces cuando se enoja, se mueve el gigante y voltea un gobierno nacional, sin con eso conseguir mejorar su situación dentro de la federación. Es luz, perder. Se perjudica el país y se perjudica la provincia con esta hipertrofia. Andrés, ¿y cómo conciliar eso, digamos, con la presencia de la dirigencia porteña, ¿no? Tanto ministerial, presidencial, y bueno, en otros tipos de instituciones, por ejemplo, el Banco Central o otros organismos, digamos, de la gobernanza a nivel económico, que tienen básicamente sede en la Ciudad de Buenos Aires y miran hacia el resto del país con cierta extrañeza, ¿no? ¿Cómo pensás que esta dicotomía que vos marcás entre el peso demográfico y electoral de la provincia de Buenos Aires con la fortaleza y la centralidad de la ciudad de Buenos Aires como quienes aportan los dirigentes, la élite gobernante a nivel político? Este es un problema de nacimiento de Argentina. El problema de Buenos Aires está en el origen del parto patriótico. En 1853 se jura la Constitución Nacional, pero en el 54 no se reúnen las 14 provincias de entonces a gobernarse. Se reúnen 13, porque Buenos Aires queda aparte. Y tuvo que haber un par de batallistas más. Desde Buenos Aires, que tenía el puerto y la aduana, se veía a las otras 13 provincias como ranchos. Y de hecho así las llamaban, los 13 ranchos. ¿Cómo se resolvió ese problema? Con la decapitación bonaerense. Cuando se federaliza la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires queda más o menos en una posición de igualdad con las demás provincias. Pero eso tardó unas pocas décadas en recuperarse. Y es como la cabeza de la hidra, el animal mitológico, que se le cortaba una cabeza y le crecían dos. Bueno, le cortamos la cabeza a Buenos Aires y ahora tenemos dos Buenos Aires, que juntas suman el 90% del gabinete nacional. ¿Qué es lo que hace falta para contrabalancear esas dos Buenos Aires, que con el 45% de la población tienen el 90% del Ejecutivo? Coordinarse. Las provincias tienen que coordinarse para evitar que Buenos Aires, queriéndolo o no, le siga haciendo daño al país, con este centralismo que le impide ver al país. No lo tienen en cuenta. Son decisiones que se toman desde el puerto, mirando muy poco más allá de la General Paz, y que no tienen en cuenta la Argentina, que no es solamente productiva. No hablamos de parásitos, los porteños producen y mucho también. La capacidad productiva de la ciudad de Buenos Aires es alta y tiene un PBI per cápita europeo. De lo que hablamos es de una mentalidad que les impide integrar al país como un todo. Andrés, si vos considerás algunas cuestiones económicas adicionales, por ejemplo, así como por un lado hay una centralidad fuerte de la ciudad y la provincia de Buenos Aires en el esquema político y en el gobierno de la Argentina, por otro lado, las provincias son grandes aportantes de recursos, digamos, ¿no? Las provincias centrales de alimentos, las mineras, el sur con el petróleo, y no forman parte de la vida económica en el sentido de la gobernanza económica. Cosa que contrasta, por ejemplo, con los Estados Unidos, donde el tema de la Reserva Federal tiene representaciones territoriales, por ejemplo, ¿no? ¿Pensás que en algún momento posible que las provincias del interior puedan hacer valer ese peso económico que tienen y que no se refleja en la estructura de gobierno? La cuestión es que no tienen tanto peso económico. Sobre todo las grandes provincias como Santa Fe, Córdoba y Mendoza están parejas entre lo que aportan y lo que se llevan. El problema es que el sistema de coparticipación la subordina al poder nacional. Es el Ejecutivo Federal el que decide, el que tiene poderes discrecionales con los ATN y algunas cositas más. La provincia perjudicada es la de Buenos Aires, es la que más pierde.
entrega el 37% y se lleva el 21% la coparticipación. No es que el interior está sufriendo injusticias económicas, simplemente está siendo relegado políticamente. Y porque no sufre grandes injusticias económicas es que no se rebelan. Políticamente nadie les da importancia. De 21 ministros hay 2 de las 22 provincias del interior. Pero económicamente se llevan más o menos lo que ponen. Buenos Aires compensa, le sacan toda la plata y le dan muchos ministros. La paradoja es que el sistema así está trabado, es estable, porque las provincias están más o menos como deberían estar y Buenos Aires está compensado. Pierde plata, gana política. Da la impresión, Andrés, que la estabilidad del sistema político tiene una desventaja, que es también cierto inmovilismo en materia de proyectos más ambiciosos, en el desarrollo de infraestructura de mayor ambición, de procesos de industrialización, o es una estrategia de desarrollo, digamos, de mayor valor agregado. ¿Pensás que eso es así o es aparente, digamos? ¿O Argentina puede, en este marco, desarrollar un proyecto de desarrollo un poco más ambicioso? No veo posibilidad de un proyecto con esta situación distributiva, con esta ley de coparticipación que es inconstitucional, porque la reforma del 94 mandó que hasta el 96 se alterara la coparticipación federal, la ley. Y no se hizo. Así que hace un cuarto de siglo que estamos violando ese artículo de la Constitución, hace más tiempo que estamos violando otros. Pero ahí lo que lo obstaculiza también es el desequilibrio macroeconómico y la falta de políticas microeconómicas, de atención especial a algunas áreas o sectores que se quiera desarrollar. No, Argentina no está en condiciones de despegar con esta distribución del poder económico y político. De nuevo, que es paradójica y que está producida por la grieta, porque la grieta estabiliza la política, pero paraliza la economía. No hay reformas serias que se puedan hacer con esta inestabilidad macro y con esta grieta que genera que un gobierno vaya en una dirección y el siguiente en la contraria. Claudio. Andrés, te quería preguntar, yendo un poco a cuestiones menos estructurales, que tienen que ver con, vinculado por supuesto al resultado de las elecciones, una recuperación del Frente de Todos importante. ¿Pensás que, como sucedió en otros lados, que independientemente del manejo, sino la situación de pandemia en sí tuvo un impacto mucho más negativo de lo que pensaba el gobierno nacional, y que obviamente después se tradujo en las elecciones? ¿O pensás que hubo un poco de falta de acción al momento de ir a buscar el voto, por lo menos en las primarias? No. El efecto de la pandemia en Argentina en particular y en América Latina en general es trágico. Es mucho peor de lo que nos imaginamos, porque tiene un impacto a largo plazo, que se origina sobre todo en el cierre de las escuelas y se manifiesta en los menores ingresos que van a tener los chicos que no fueron a la escuela, incluso cuando recuperen, cuando vuelvan a ir a la escuela después de 2 años que estuvieron cerradas. Pero hay mucha deserción además, quiere decir que hay millones de chicos que no van a volver a estudiar. Ese es el impacto que vamos a tener, es mucha gente con menos ingresos y un país con menos productividad, con mucha menos capacidad de trabajo y de creación de riqueza. Es un efecto a largo plazo. El gobierno solamente está pagando las consecuencias al corto. El daño que produjo una política pandémica que no podía ser buena, pero fue pésima, es muy grave y lo vamos a ver con el tiempo. Andrés, ¿y pensás que pudo haber habido también algunos cambios más estructurales dentro de las distintas coaliciones en los últimos años? Digamos, decir, haya habido tendencias nuevas dentro de la base electoral de estos 2 grandes bloques partidarios o pura continuidad. No observo cambios. Y la continuidad se verifica sobre todo en los mapas. Si vos tomás un mapa de 2000, vamos a empezar del principio, en 1983 cuando gana Alfonsín, 1999 cuando gana De la Rúa y 2015 cuando gana Macri, ves que los desempeños electorales son parecidos. Cambiemos es una encarnación post-2001 del radicalismo. Son las clases medias que votan en la capital federal, en las provincias centrales y en los municipios del norte del Gran Buenos Aires, aquellos que son más prósperos. Y el peronismo mantiene también su base en los lugares donde siempre la tuvo: sur del Gran Buenos Aires, norte argentino y la Patagonia, que es una de las pocas regiones que no ganó el peronismo en la última elección. Y ahí justamente lo que estamos viendo son las consecuencias de la crisis, el peronismo perdiendo la Patagonia. Andrés,
El tema, digamos, volviendo a las elecciones, dos preguntas están bastante relacionadas. Por un lado, yendo a las primarias, en el caso de Juntos, vos pensás que, está bien, faltan muchos años y pueden pasar muchas cosas, pero proyectando de hoy, ¿ves a Juntos resolviendo la cuestión de las candidaturas presidenciales a través de una fuente interna, digamos? Y la otra es si considerás que el Frente de Todos está desaprovechando, por lo menos son lo que ha sido en estas elecciones intermedias, la herramienta de la PASO. Parecería indicar, vos sos el experto, nos vas a ilustrar en esto, de que Juntos ha sido beneficiada por las PASO en el sentido de las luchas que hay internas, cuando se terminan resolviendo en la unión de la única lista, terminan sumándose entre sí. La respuesta es sí a las dos preguntas. Juntos por el Cambio, Cambiemos originalmente, es una creación de las PASO. Nunca hubiera existido sin PASO, aquella que le permitió a Ernesto Sanz y a Lilita Carrió ir a perder sin entregarse ante el PRO. Y lo mismo pasó en la última elección. Como recién decías, las PASO lo que hacen es ampliar la convocatoria. Amplían el espacio que ocupa la coalición. Y el peronismo, por el contrario, no hizo utilización, pero no la hizo porque cuando la utilizó, le fue mal. Por ejemplo, aquella interna entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández que dio lugar a la gobernación bonaerense de María Eugenia Vidal. ¿Por qué? Porque las PASO funcionan cuando hay un acuerdo mínimo y un cierto affectio societatis, cuando los socios acuerdan en que el que pierde apoya al que gane. Cuando van a sangre y fuego, con el cuchillo entre los dientes, las PASO restan más de lo que suman. Así que es un instrumento que tiene que ser utilizado con sabiduría. El peronismo tiene que aprender a usarlo. Cambiemos aprendió desde el origen, por eso existió, ganó y sobrevivió. Andrés, para cerrar, pensás un poco en línea con lo que estás comentando, ¿cómo ves la figura de Manes, que es un político que viene de la provincia de Buenos Aires y que de alguna manera disputa dentro del espacio que Cambiemos el peso de las figuras porteñas, ¿no? Tanto Larreta como Macri y Bullrich. ¿Cómo ves esa posibilidad de que haya un dirigente bonaerense liderando, digamos, en el espacio de Cambiemos? Ante todo, hago un descargo porque yo estoy próximo a Facundo Manes y por lo tanto mi visión no es necesariamente imparcial. Pero lo que vos decís es importante porque él es de Salto, habiendo nacido en Quilmes, que es conurbano, se crió en Salto, en un pueblito interior rural, y por lo tanto tiene una formación personal que es diferente al de la mayoría de los que se formaron en el AMBA. Se lo ve con esperanza, y independientemente de lo que me parezca a mí, las encuestas y su performance electoral fueron sorpresivas. Sacó el 15% de los votos en la provincia de Buenos Aires, cuando la vez anterior que el radicalismo fue solo sacó el 3%. Es decir, quintuplicó el piso del partido por el cual se presenta. Y además está caminando el país y reuniendo apoyos federales, que es algo muy valioso en esta disputa, como vos decías, contra los dirigentes del AMBA, sobre todo porteños. Así que tiene la chance de presentar una oferta nueva, que está por ahora verde en experiencia de gestión. Pero su argumento es que los que están muy experimentados no demostraron gobernar bien este país. A lo mejor conviene probar algo nuevo. Además, digamos, recuerda mucho el hecho de, una figura como la de Alfonsín, que también venía de la provincia de Buenos Aires desde el marco del Partido Radical. O sea, no es una relación directa, pero sí hay elementos comunes. Él se ve muy reflejado en la figura de Alfonsín. En parte por lo que vos decís, es del interior bonaerense, viene del campo bonaerense, no de conurbano, no del obelisco. Pero además porque es alfonsinista de que tiene 16 años. Estuvo en aquel famoso acto que fue el cierre de campaña en Rosario el 28 de octubre de 1983 y se identifica desde siempre con el rezo laico, que era aquel preámbulo de la Constitución que Alfonsín recitaba, que hablaba de la convivencia entre argentinos y de la apertura del país para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y eso es algo que a veces se pierde entre el nacionalismo patriotero de pensar que somos el mejor país del mundo y el nacionalismo chauvinista de pensar que los extranjeros son el problema de todo.
Andrés, muchas gracias por la entrevista, muy interesante, siempre muy aguda tu mirada y sobre todo profunda, digamos, más allá de las coyunturas o el ruido que suele dar vuelta en los medios de comunicación y que ayuda a aclarar el panorama, o al menos intentar comprender en mayor profundidad. Así que te lo agradecemos mucho. Este es un programa universitario que tiene por objeto comprender la realidad más allá de la discusión mediática y agradecemos mucho tu participación. Les agradezco a ustedes, siempre a disposición, les mando un abrazo. Un abrazo, Andrés. Hasta las 21:30, Economía de bolsillo, por Radio UNER. tu lugar se escucha. Era Andrés Malamud en Economía de Bolsillo. Nos quedan unos minutitos nomás para el comentario final de Ignacio Trucco. Para cerrar el año, voy a comentar un dato para pensar en el verano, ¿no? Como comentaban recién Claudio y Gaby, al respecto de la recuperación argentina en el 2021, una recuperación que tiene mucho de rebote, pero que tiene un poco más de rebote, se puede ver también en las cuentas vinculadas a la inversión. Incluso uno puede ver en el día de hoy una publicación del INDEC acerca del comportamiento de la inversión, y lo que uno nota es que la inversión está muy relacionada con el consumo, ¿no? Cuando uno analiza, digamos, la inversión y consumo van en el mismo sentido. Es decir, aumenta el consumo, aumenta la inversión. Por una razón muy sencilla, porque a medida que hay más demanda, los empresarios aumentan la cantidad sobre la base de la importación de bienes de capital, ¿no? Ese es un poco el aspecto central del comportamiento de la inversión. Además de maquinaria y equipo, también hay construcción, donde tiene un papel muy importante el Estado, algo que se vio resentido en el 2020 y que se recuperó terreno en el 2021. Pero el dato que quizás me gustaría compartir con ustedes no es únicamente esto, sino que es la comparación de esto, de que esa relación positiva que hay entre consumo e inversión. Normalmente los teóricos de la economía, muchos suponen que la relación es inversa, que menos consumo, más inversión. Pero en rigor ocurre al revés, más consumo, más inversión. Además la relación estadística es bastante estrecha, bastante consistente. Pero la pregunta es si siempre fue así. Y no fue siempre así. Nosotros tuvimos tasas de inversión muy, muy, muy elevadas, mucho más que las que tenemos ahora, que son relativamente modestas, tirando a bajas, en el siglo XIX. Pero las tasas de inversión del siglo XIX no se relacionaban para nada con el consumo interno. ¿Por qué? Porque estaban vinculadas con los planes de consumo de Gran Bretaña y los países centrales que invertían en nuestro país para el desarrollo de infraestructura que enviaba finalmente la exportación de productos primarios a los países centrales. Entonces, la inversión era completamente independiente de lo que se consumía y no había ningún tipo de relación entre el consumo y la inversión en Argentina. Y en el siglo XX es interesante porque la cosa también cambia, y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de la crisis de 1949, empieza a haber una relación positiva entre consumo e inversión, pero todavía no tan ajustada como la que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque había una parte importante del consumo que se restringía en cierto momento y se destinaban esos excedentes a la inversión de bienes de capital, infraestructura, desarrollo de la siderurgia, de la energía, del petróleo, etcétera, etcétera. Es decir, había un tipo de inversión estratégica que cambiaba la estructura productiva. De modo tal de que hoy nos encontramos en una situación en donde crece el consumo y crece la inversión, pero no necesariamente cambia la estructura productiva. Y por eso, cada vez que crece el consumo, crece la inversión, crecen también nuestras importaciones y encontramos los límites que nos pone la balanza de pagos, es decir, las cuentas externas, que hablábamos hoy con Nicolás Tofkin al comienzo del programa. Así que es una buena noticia que haya una recuperación, de la tasa de inversión y de la inversión real, digamos, ¿no? En términos reales, pero sepamos que es una inversión que no está orientada a transformar la estructura productiva, sino a darle continuidad a un modelo sumamente dependiente de la importación de bienes de capital. Pero no es menor poder tener esta recuperación que mostraban hoy los chicos, y creo que es destacable, y esperaremos a ver qué ocurre en el 2022 con la economía argentina. Bueno, cerramos así la cuarta temporada de Economía de Bolsillo ya. Un gusto, Gaby, Igna, Claudio, un gusto para los oyentes, con los oyentes también, ¿no? Compartir un año más y esperemos
encontrarnos en un próximo año mejor, con mejores augurios económicos, ¿no? Totalmente, seguramente va a ser así. Seguramente. Sí, estamos esperanzados en eso. Nos despedimos hasta el año que viene, entonces hasta aquí Economía de Bolsillo. Chau, hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Chao. Economía de bolsillo. Economía de bolsillo. Promediando la semana. Le damos una vuelta más al análisis de la política y la economía en la radio de la universidad. Un programa impulsado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAM. Facultad de Ciencias Económicas de la UNAM.